Antes de arrancar les quiero contar algo. Hoy yo no iba a hacer este noticiero porque a la mañana tuve una consulta médica medio lejos. Está todo bien con eso, pero se me complicaba mucho hacer el noticiero, pero no podía no hacerlo porque ayer hicimos uno que estaba bastante atravesado por la bronca, la furia y la tristeza por el fascismo de Petovelo y salió un noticiero que no tuvo en cuenta que 5 minutos después del estreno se caía la ley ómnibus. Ahora sí arrancamos. Soy Emanuel Rodríguez, estoy más contento que peronista con 2 choripanes y esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria, carajo. No hay que festejar tanto que todavía está el DNU. Ya sé que está el DNU y sé que está todavía Milei de presidente, pero déjame festejar, los goles se festejan. El gobierno de Javier Milei fracasó. No importa cuándo veas esto. Específicamente en este caso el gobierno de Javier Milei fracasó en su intento para lograr la aprobación en particular, artículo por artículo, de la ley ómnibus, que arrancó como ley portaaviones, que se llevaba todo puesto, logró aprobación en general como ley Falcón Verde y ahora vuelve a comisión a foja cero, ya convertida en una ley patineta. Fue algo nunca visto, casi como tener a hermanovios en la Casa Rosada. Fracasó la ley fundacional del mileísmo. Milei había dicho que la diferencia entre un loco y un genio es el éxito. Si tenés éxito, sos un genio. Si vas a la sesión sin tener cerrados los votos para los artículos clave, sos un loco y un boludo. Quedó clarísimo que los libertarios son más improvisados que receta de cocina a fin de mes. Che, Peroncho, con este gobierno todo el mes de fin de mes. Ya sé, me sobra tanto mes al final del sueldo que ya no leo novelas de Stephen King. Miro el calendario nomás, me da más miedo. A mí me sobra tanto mes al final del sueldo que mi cuenta bancaria ya está en una lista negra de Milei. Todos los números son rojos. A mí me sobra tanto mes al final del sueldo que cuando me piden que lea un QR para pagarles digo, no, prefiero esperar a que salga la película. La Libertad Avanza subestimó la acción política, la ignoró como si fuera un libro. Y se llevó un fracaso estrepitoso, histórico. Nunca antes una ley ya aprobada en general y con varios artículos aprobados en particular había vuelto a comisión. Cuando dijeron que eran lo nuevo, te mintieron porque es el mismo ajuste brutal de siempre, pero hay que reconocer que te dijeron la verdad porque llevar al Congreso a tantos boludos juntos, eso sí que es novedoso. Los libertarios habían logrado aprobar con modificaciones los primeros 6 artículos, pero no alcanzaron los acuerdos necesarios respecto de la privatización de empresas públicas y la coparticipación del impuesto país. Al parecer, el plan No hay platita no tenía los consensos que decían. Al parecer, hambrear a las provincias no contaba con el apoyo y el entusiasmo de las provincias. Qué raro, che. La falta de consenso llevó a que todo el proceso legislativo para la ley propuesta por Javier Milei y escrita por Sturzenegger y por todos los abogados de las grandes empresas argentinas comenzara de nuevo. El ómnibus volvió a su punto de partida. Y el relato circular de esta ley es notable porque arrancó con escándalo fascista y terminó con escándalo fascista. Podríamos decir que la ley ómnibus se comió la curva. Durante el debate, el presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, el perpetuo oficialista Miguel Ángel Pichetto, les dijo a los legisladores libertarios, para intentar frenar el naufragio de la ley ómnibus: tengan alguna cuota de flexibilidad, les encanta seguir perdiendo, traten de ver cómo receptar algunas propuestas y ganar. Pichetto tenía más ganas de que salga la ley que el propio Milei, pero no podía creer que, para apoyar a Milei, tenía que darles clases de trabajo parlamentario a los propios diputados de Milei. Un garca viejo, consumado, consagrado, tratando de explicarles a los libertarios cómo se llega a ser un garca consumado, mientras los libertarios, en lugar de prestarle atención, salían a corretear zurdos imaginarios en las redes, chateaban con chongos, reivindicaban a Cristo y a Videla al mismo tiempo y buscaban en el diccionario el 80% de las palabras incluidas en la ley que estaban votando. En ese momento llamaron a un cuarto intermedio para intentar acercar posiciones. No lograron lograr el logro, porque al oficialismo no le quedó otra que pedir que la iniciativa volviera a discutirse en comisión. Y acá hay un par de karmas a destacar. El día que subieron el boleto de colectivo se les cayó la ley ómnibus. Lo que se dice un karma pasajero. Dejan sin remedios a los jubilados y no les quedó más remedio que volver a comisión. Un karma prescriptivo. Dejan sin tratamiento a los enfermos de cáncer y se les desploma el tratamiento de la norma.
Un karma terapéutico. Derrumbaron los ingresos de los argentinos y la ley para consagrar ese derrumbe se les derrumbó. Un karma geotécnico. El presidente del bloque de la Libertad Avanza en diputados, Oscar Sago, preguntó en ese momento si su mandíbula autónoma podía votar como si fuera un diputado más. No deja de ser más inteligente que la Lemoine, la mandíbula. Le dijeron que no, y entonces, al no lograr los acuerdos, propuso que el proyecto volviera a comisión. Todo lo votado, la aprobación en general y los artículos aprobados en particular, vuelven a cero como si fueran la industria nacional con Milei. Un karma industrial. La iniciativa entonces deberá recibir un nuevo dictamen y deberá volver a tratarse en el recinto. Algo casi improbable, porque se tiene que tratar completa. Así lo estipula el artículo 155 del reglamento de la Cámara de Diputados, un reglamento que ningún libertario leyó. Guillermo, ¿qué tal? Feynman le habla, ¿cómo le va? Usted dice entonces que solo pasó a comisión la ley en particular. O sea, usted sostiene que en general todavía la ley tiene esos 144 votos, porque el artículo 155 del reglamento no dice lo que usted dice. ¿A qué se refiere? No, Eduardo, a ver lo que digo. La ley en general está aprobada. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, yo estoy de acuerdo, pero el artículo 155... Pasó a comisión el tratamiento en particular de la ley. O sea... Guillermo, sí. usted revisó... Le pido por favor, acá está con nosotros el doctor Diego Armesto, constitucionalista, Rubén Rabanal, con una experiencia parlamentaria enorme, también acababa de contar que ha visto leyes que han sobrevivido a un pase a comisión cuando han sido tenido media sanción en lo general. Pero ¿qué dice el reglamento, Diego? No, el reglamento dice, lo leo al ministro también dice un proyecto que después de sancionado en general o en general y parcialmente en particular vuelve a comisión. Al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna. ¿Qué artículo de qué? Es el 155 del reglamento de la Cámara de Diputados. Reglamento de la Cámara de Diputados. Estamos leyendo la norma. Claro, ¿usted estaba al tanto, Guillermo, de esto? ¿De este detalle? Los diputados de nuestro bloque pidieron el pase a comisión del proyecto. Eso está claro. Supongo que habrá sido considerando esa norma que ustedes mencionan, ¿no? Mire, son un mamarracho. Yo no dejo de imaginarme la conversación entre Milei y Francos. Pero, en serio, ¿ninguno de los nuestros leyó el reglamento del Congreso? No, Javier, tenés que entender. El reglamento está publicado como si fuera un libro. Parece un libro. Es imposible que lo lean. La ley que se cayó como si fuera nuestro poder adquisitivo otorgaba al presidente la capacidad de tomar decisiones sin pasar por el Congreso y permitía la privatización de casi 30 empresas estatales. Es anticonstitucional y es el remate del patrimonio nacional al peor postor posible. Este es el primer choque de un ómnibus que resulta festejable. Un rato antes de la caída definitiva, con 134 votos a favor y 121 en contra, el oficialismo había logrado aprobar los superpoderes para Milei en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Pero, como el resto de la norma, esa victoria parcial de Milei ya no tiene ninguna validez. No sirve para nada. Quedará en la memoria argentina como una victoria efímera y momentánea que escondía un gran fracaso. ¿Me llamaron? No, Alberto, nadie te llamó, no estamos hablando de vos. La Libertad Avanza, o sea, los que avanzan contra todas las libertades, no habían logrado la aprobación de las facultades delegadas a Milei en materia de hidrocarburos, de tarifas energéticas, de seguridad y de fondos fiduciarios. Ahí se empezaron a dar cuenta de que les estaba pasando con los votos lo mismo que le pasa al pueblo con el salario. No les alcanzaban. Un karma paritario. Todo el maratónico debate sobre la ley fue como randazo, largo y al pedo. La situación revela la incapacidad del gobierno de Milei para generar consensos con la oposición. O bueno, digamos que la situación revela la incapacidad del gobierno de Milei. Punto. Tras la caída de la sesión hubo festejos populares en Plaza Congreso, bocinazos, cacerolas. La gente estaba más contenta que Jonathan Viale en una fábrica de yogur. Encima, minutos antes, Javier Milei había interpretado un llanto en el Muro de los Lamentos, en Israel, que pareció ciertamente predictivo. La foto es una fábrica de memes. El Muro de los Lamentos, el Muro de los Aumentos. Desde Israel, Milei escribió un tuit muy rabioso. La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país. Milei empezó a patalear digitalmente en Twitter, sacadísimo. Le dio me gusta a tweets que hablaban de ajustar aún más fuerte, a declararle la guerra a los gobernadores, a declararle la guerra a los radicales. Tweets que calificaban a los radicales como putitas del peronismo. Una furia apopléjica. La apoplejía es la suspensión más o menos completa y por lo general súbita de algunas funciones cerebrales debido a una hemorragia, una obstrucción o compresión de una arteria del cerebro.
es básicamente el estado permanente de Javier Milei. La Libertad Avanza publicó en Twitter: La traición se paga cara y la Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La ley Bases vuelve a comisión. Intentaron instalar que volvían la ley a comisión como un gesto de fuerza, pero lo cierto es que se mostraron todos desesperados, débiles y derrotados. Inmediatamente después comenzaron a amenazar a todos los diputados y a todos los gobernadores. La oficina del presidente publicó de manera oficial una lista de los diputados que votaron en contra. Hicieron circular una lista negra. Reprimen, persiguen, estigmatizan, publican listas negras, pero los fascistas somos los peronistas porque Juan Domingo Perón una vez viajó a Italia. ¡Ja! ¡Hacete cargo, Peroncho! A pesar de la derrota, Javier Milei instruyó a sus ministros a no aflojar y a seguir adelante con el plan económico. Nadie los va a frenar en su plan de arruinarnos la vida. Milei además considera la posibilidad de someter el proyecto de ley a una consulta popular como forma de avanzar. Lo que no sabe Milei es que una consulta popular debe ser convocada por el Congreso. Son los problemas de aprender cómo funciona la democracia sobre la marcha. Uno de los jefes de Javier Milei, Mauricio Macri, escribió en Twitter: Una vez más, como pasó durante mi gobierno entre 2015 y 2019, una parte de la política que decía estar comprometida con hacer una Argentina distinta, vota en contra al llegar al recinto. Impide, traba y retrocede. Mauricio se olvida que a él el Congreso le votó todo. El Congreso le votó hasta los 2 jueces de la Corte que había metido por decreto. Todo. Cada vez que la oposición le quiso poner un palo en la rueda, Mauricio agarró ese palo y lo fugó a Panamá. Ahora la actual oposición le reclama consenso al gobierno de Milei. Y por suerte en el gobierno está Patricia Bullrich, que sabe lo que es el consenso y lo explica clarísimo. ¿Qué es el consenso? Uno discute 2 meses en el Parlamento. Sí. ¿Qué es el consenso? ¿La imposición? ¿Por qué no hubo consenso? ¿Qué es el consenso? ¿Que yo te imponga? Para, si el gobierno dice, por favor, denme este instrumento, el consenso es no te lo doy. ¿Votá lo que yo te digo? Porque ¿cómo se llega al consenso cuando el gobierno pasó de 600 artículos, Claro, sacó un montón de artículos, llegó a un consenso, se había logrado que hoy hasta ingenuamente fueron a decir van a votar todo pues ya está todo arreglado? La dificultad para comprender a los grandes pensadores de la humanidad se debe a una variedad de factores, ¿no? Muchos de estos factores están profundamente arraigados en la naturaleza misma de la filosofía y del pensamiento crítico. El lenguaje complejo y especializado, el contexto histórico y cultural, la profundidad y amplitud de las ideas y la evolución misma del pensamiento muchas veces dificultan la comprensión cabal del mensaje. Por eso, y porque militamos la idea de que la filosofía, después de todo, es un esfuerzo colectivo hacia el entendimiento, queremos tomarnos unos minutos para analizar lo que dijo Patricia Bullrich muy detenidamente. ¿Qué es el consenso? Uno discute 2 meses en el Parlamento. ¿Qué es el consenso? La imposición. Porque ¿por qué no hubo consenso? ¿Qué es el consenso? Que yo te imponga. Si el gobierno dice, por favor, denme este instrumento, el consenso es no te lo doy. Vota lo que yo te digo, porque ¿cómo se llega al consenso? Francamente es notable porque cuando dice qué es el consenso, tenemos el planteo de un dilema, el gran enigma del consenso. De alguna manera Patricia Bullrich nos invita a un baile filosófico entre la voluntad colectiva y la singular, una coreografía de la democracia, un ejercicio de pensamiento digno de Sócrates cruzando una calle congelada por el pensamiento, ¿no? Sería como el dilema del semáforo consensual. Bullrich propone en ese ágora de pensamiento que es La Nación Más, la paradoja de la votación unánime como una alegoría del consenso imposible. A su modo, plantea que el consenso se convierte en una quimera, un ejercicio de futilidad, donde la verdadera pregunta se convierte en ¿qué es en realidad el consenso? Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra, no es como los otros noticieros, que son al sobre. ¿Qué te pedimos? Hoy casi como un gesto de festejo, que entres a peroncho.ar y te suscribas para formar parte de nuestra comunidad organizada. ¿Qué te pedimos? Que te movilices hacia peroncho.ar del mismo modo en que las fuerzas materiales y espirituales de la Argentina se movilizaron junto al general Perón para expresar ante el mundo la voluntad nacional de servir a la humanidad en sus anhelos de paz interna e internacional. Que tu voluntad y tu espíritu, como la voluntad y el espíritu del pueblo peronista, nutriéndose en la historia de la Argentina y de América, busquen tener un sentido de realización y que ese sentido encuentre no su materialización, pero sí al menos un gesto patriótico y solidario en tu suscripción mensual a peroncho.ar. Muchas gracias a quienes nos ayudan a sostener este proyecto de información libre, justa, soberana y alegre.
Muchas gracias a los que comprenden que, aunque muchas veces las noticias den más ganas de llorar que de reír, reír es un acto de resistencia. Nada grande se construye con tristeza. Arturo Jaureche. Además, ¿cómo no te vas a reír de estos fascistas improvisados? Muchas gracias a Atilio Ricardo Pereira. ¡Qué nombrazo, Atilio! Como el gran Atilio López. Bueno, muchas gracias a Andrea de Quilmes, que es de Quilmes, como Mayra Mendoza. Seguimos ahí con grandes íconos del peronismo. Muchas gracias a Patricia Chavay, que es Patricia porque es patriota. Patricia de patria, no como la otra Patricia, que es Patricia de pato. De cuando te echas un pato porque chupaste mucho. Muchas gracias a Paola Alexandra Ayarza Murcia, que tiene nombre de personaje de telenovela. Gracias a Emanuel Alzamora, que nos mandó unos choridólares desde el exterior. Emanuel en hebreo significa Dios con nosotros. Y tu ayuda, Emanuel, nos resultó milagrosa. Y muchas gracias a Mati Ramírez, que casualmente el nombre Matías significa regalo de Dios. O sea que, idem. Como decimos siempre, grasas totales. El juez federal Sebastián Casanelo dictó una medida cautelar contra el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y exhortó al Ministerio de Seguridad a adecuar la actuación de las fuerzas federales a los límites impuestos por nuestro sistema constitucional de derecho. Yo no quiero decir nada, pero si ya se te anima Casanelo, es porque está más débil que argumento de libertario, Javito. Milei se reunió con su par israelí Isaac Herzog y prometió trasladar la embajada argentina en Israel de Tel Aviv, donde lo tienen casi todos los países del mundo, menos Estados Unidos y Paraguay, a Jerusalén Occidental, que es una ciudad que también reclaman los palestinos. Hamas ya alertó que Argentina pagará con sangre esta ofensa. Ya lo dijeron. O sea, el quilombo en el que nos está metiendo este pelotudo no tiene nombre. Además, es como justo lo que necesita el país, ¿no? No, el pan está a 4.000 pesos, pero bueno, al menos estamos peleando con Hamas. Milagro Sala ya lleva 2.944 días privada de su libertad. En este día y cada día, libertad a la compañera Milagro Sala. Si sos suscriptor o suscriptora de Peroncho Delivery, grasas totales. Y si querés aumentar tu suscripción porque el monto quedó más retrasado que Manuel Adorni, escribime. Ahí abajo, peroncho.art, hay una cosa de contacto. Me pone, che, Peroncho, quiero subir mi suscripción a 3.000 pesos. Oh. Ahora llega la construcción colectiva del chiste, nuestro top 3. La consigna de hoy es: Petovelo y Adorni arman una banda de rock. ¿Cómo se llama la banda? Los violadores de derechos, soretes totales, los negacionistas con aire acondicionado, los conanitos. Él mató de hambre a un pobre que no estaba motorizado porque vendió la moto para pagar el alquiler. Manu cara de piedra y la colorada deshumanizada. Para mañana la consigna es la siguiente: ¿qué estaba pensando realmente Javier Milei cuando lloró frente al muro de los lamentos? Por ejemplo, no puedo creer que me cagaron los radicales. Participa con tu comentario y te leemos acá en el único noticiero del mundo que te informa y te alegra. El espectáculo Peroncho, que dio origen a este noticiero, está cumpliendo 10 años. 10 años. Este noticiero tiene casi 4 años, pero mucho antes de este noticiero empecé a recorrer el país con Peroncho. Y ese recorrido sigue y sigue y sigue. Mañana jueves estamos en la Casa de la Cultura de la Copi, en Villa Carlos Paz. El viernes estamos en Mina Clavero, en La Llamada Escénica. El otro viernes estamos en San Marcos Sierra. Entrá a peroncho.com.ar y comprá tu entrada. Volvemos mañana, porque mañana es mejor. Había que hacer el noticiero nomás. Oh, sí, más vale.